Querido hermano en el episcopado, Monseñor Simón, arzobispo de Gitega en Burundi, queridos hermanos concelebrantes y queridos hermanos todos, vuestra presencia hoy nos pone en el ambiente de la misión universal. Este grupo de fieles, bajo la dirección del delegado diocesano de misiones, trabaja todo el año para transmitir este espíritu misionero. La Iglesia no se acaba en estos límites, en este templo o en esta diócesis, ni siquiera en España, que también es país de misión, sino que llega hasta el extremo de la tierra, puesto que el mandato de Jesús, id y predicad a todas las naciones, la Iglesia lo lleva en su corazón y procura cumplirlo día tras día. De ahí brota la colaboración misionera entre unos y otros, no solo en nuestra aportación económica a los países que más recursos tienen en favor de los países más pobres, sino también el intercambio de dones, de recursos humanos, vocaciones en la vida consagrada, en la vida sacerdotal, en el servicio a la Iglesia aquí o en cualquier lugar de la tierra. Nuestro seminario diocesano acoge a algunos alumnos que provienen de distintos lugares, también desde Gitega y del Vietnam y de otros lugares, para formarse y volver a sus países de origen y evangelizar, llevar el Evangelio de Cristo. Este año, además, el Papa Francisco ha declarado este mes de octubre como mes misionero extraordinario, porque estamos como recordando el centenario de aquel documento Maximum Illud en que el Papa Benedicto XV animó, y desde ahí hasta el día de hoy, todo un movimiento misionero que ha hecho que la Iglesia despliegue sus energías hacia los países todavía no evangelizados, de manera que ellos ahora en muchas ocasiones nos pueden ayudar para que este evangelio se predique, se extienda, se viva. La misión no es más que la expresión de la comunión de unos y otros en la Iglesia universal al servicio de Cristo y de su evangelio, bautizados y enviados. Es la Iglesia de Cristo presente en el mundo, aquí, en Burundi o en Vietnam o en otros países de los que procedéis algunos de los seminaristas aquí presentes. Pues bien, en el Evangelio de hoy aparece Jesucristo como capaz de perdonarnos y de limpiarnos plenamente de la suciedad de nuestra alma, la que produce el pecado. La primera lectura nos ha referido brevemente un relato más largo de Naamán el sirio. Era el jefe del ejército del rey de Siria y en aquellas incursiones una israelita había sido capturada y estaba viviendo en casa de este capitán del ejército. Y contrajo la lepra Naamán, este capitán del ejército, y le dijo a aquella jovencita: en mi país, en mi religión, en el Dios de Israel, quedarías curado. Y entonces pidió carta al rey, que se la mandó al rey de Israel, relaciones diplomáticas diríamos, pero él iba buscando la curación de su enfermedad, la lepra. En aquellos siglos y hasta mucho después ha sido una enfermedad incurable y por tanto marginante. El que contraía la lepra ya tenía que estar lejos, apartado, para no contagiar a nadie. Pues vino Naamán y el profeta Eliseo le dijo este remedio, un ejercicio de fe: vete al Jordán y báñate 7 veces. Y él pensó, ¿pero no será una tontería?
Y le dijo a aquella niña, a aquella jovencita, si te hubiera pedido otra cosa, pero te ha pedido algo muy sencillo. Y es que Dios solo nos cura cuando ve fe en nuestro corazón. Naamán hizo caso, bajó al Jordán las 7 veces que le mandaba el profeta y quedó curado. Y volvió al profeta para decirle, tu Dios es el Dios verdadero. Todo ello expresado con un lenguaje de hace miles de años, pero el fondo de la cuestión es este. Dios es capaz de curar, de sanar nuestras heridas. Y entre esas heridas una de las peores es el sentimiento de culpa, la sensación de impureza, de suciedad. No hay peor cosa que sentirse abrumado por el peso de las propias culpas y pecados. Y de eso no nos libra nadie, ninguna terapia, ni ninguna droga, ni ninguna distracción. De eso solo nos libra Dios. Y este es el milagro que Jesucristo hace en el Evangelio. Se acercan 10 leprosos. Ya es un atrevimiento acercarse, puesto que ellos estaban proscritos, lejanos de cualquier otro ciudadano. Y gritan, Jesús, Hijo de David, ten compasión de nosotros. Y Jesús les hizo caso. Podía haber pasado de largo o podía no haberse mezclado. Sin embargo, les dijo, ved, id a los sacerdotes y presentad allí vuestra ofrenda al templo consagrado a Dios. Y mientras iban de camino, quedaron limpios. ¡Qué alegría! La hemos experimentado todos muchas veces, esa limpieza del alma después de una buena confesión. Pues ellos quedaron limpios de su lepra, un mal exterior, una enfermedad incurable. Y de ello Jesús nos quiere inducir a todos a que Él es capaz de limpiar nuestra alma de todo pecado y de toda huella de pecado y de todo peso que en nuestra conciencia tantas veces puede abrumarnos. Continúa la parábola o el milagro, puesto que no fue un cuento, sino una realidad que se encontraron. Uno solo volvió. 10 fueron los curados. Uno solo volvió a dar gracias. A veces, cuando las cosas nos van bien, nos olvidamos de Dios. Como si se nos debiera, como si Dios hace lo que tiene que hacer cuando nos da la luz del día y la salud y el alimento y el amor humano y el trabajo, como si todo eso fuera un derecho. Resulta que no, todo eso, cuando uno tiene el corazón empapado en Dios, se da cuenta de que es un regalo y por tanto tiene que dar gracias a Dios continuamente por lo más cotidiano y elemental. Dar gracias a Dios. Uno solo volvió a dar gracias. Los otros 9 ni se entretuvieron en esta acción de gracias. Y es que en la actitud cristiana, en donde recibimos todo de Dios, Jesús nos invita en el Evangelio de hoy a dar gracias por todo lo que hemos recibido hasta ahora. No solo en el nivel sobrenatural, ser hijos de Dios, tener a nuestro alcance permanentemente el perdón de Dios, la protección de María Santísima como Madre, sino dar gracias por las cosas más elementales, por la comida de hoy, por la luz, por las necesidades básicas que tenemos satisfechas. Darle gracias a Dios. Fijaos hasta qué punto es importante esta actitud cristiana, que la oración principal del cristiano es la Eucaristía. La palabra Eucaristía es una palabra griega que significa acción de gracias. Y estamos celebrando la Eucaristía del domingo, la acción de gracias del domingo. Damos gracias a Dios por su Hijo, porque nos ha dado a su Hijo Jesucristo. Hoy también nos lo da bajo las especies del pan y del vino como alimento de nuestra vida. Y con su Hijo nos lo ha dado todo.
nos ha dado el Espíritu Santo que nos acompaña, nos ha dado la Iglesia, nos ha dado el impulso misionero, nos ha dado todo lo que tenemos a nuestro alcance en el nivel del Espíritu o en el nivel del cuerpo. Demos gracias a Dios. En la segunda lectura el apóstol nos invita a acordarnos de Jesucristo. Acuérdate de Jesucristo, resucitado de entre los muertos. Si con Él morimos, viviremos con Él. Si con Él sufrimos, reinaremos con Él. Jesucristo en el centro de la vida cristiana. Si lo negamos, también Él nos negará. Y si fuéramos infieles, Él permanecerá fiel. Él romperá el círculo del pecado, introduciendo la misericordia y el perdón en nuestras vidas, como acabo de comentar anteriormente. Celebremos, por tanto, la Eucaristía en este domingo, en el que dentro del mes misionero nos preparamos para celebrar el próximo domingo, el domingo del Domum. Cristo ha de ser anunciado en toda la tierra y debemos ayudarnos unos a otros con nuestro tiempo, con nuestra dedicación, con incluso acudir a los lugares de misión, recibiendo también el testimonio de aquellas comunidades jóvenes que luchan, trabajan, se esfuerzan por extender el Evangelio de Jesucristo entre los suyos. Yo quiero agradecer especialmente a la delegación de misiones, con don Antonio a la cabeza, ¿no? Durante todo el año, no descansan, están continuamente en las distintas campañas de las obras misionales pontificias y especialmente esta del Domum, trabajando para hacer una colecta y mandarla al Santo Padre y que Él disponga esa distribución a la Iglesia Universal. España es uno de los países que más colabora en las misiones, lo cual es para todos una gran satisfacción. Y en España, Córdoba, gracias a la Delegación de Misiones y a la generosidad de los cordobeses. Que Dios os lo pague. Todo lo que hagáis en este sentido tendrá su recompensa en este mundo y en el otro. Que así sea.